Este espléndido paisaje en el sur de Francia conduce a uno de los más importantes descubrimientos prehistóricos. Está escondido en lo más profundo de estos montes de caliza. Hasta hace poco, los únicos que habían entrado aquí fueron nuestros ancestros del Paleolítico, antes de que un derrumbe lo aislara del mundo exterior durante decenas de miles de años. Es la cueva de Chauvet. Descubierta por espeleólogos en 1994 y cerrada al público inmediatamente. Y esta es la razón. El espectacular arte rupestre. Cientos de imágenes de un realismo sorprendente dibujadas por antiguos humanos hace unos 35.000 años. La entrada de un público en masa destruiría este tesoro. Hay peligro de contaminación. El cambio del clima interior alteraría las pinturas y no queremos correr ese riesgo. La alternativa de las autoridades francesas ha sido construir una réplica para preservar y promover la cueva de Chauvet. A un costo de 55 millones de euros, el recinto del tamaño de un estadio reproduce a escala los elementos más destacados de la cueva. Una colaboración entre científicos, arquitectos e ingenieros. Con escáneres en 3D se creó un mapa digital de la cueva y escultores y artistas le dieron vida a los rasgos naturales. Fotos del arte rupestre fueron proyectadas sobre las superficies de roca falsa. Tomaron meses reproducirlo. Es importante que el público vea el arte en su entorno, en la oscuridad, el aire fresco, la humedad. Son elementos importantes que crean la sensación de estar frente a los originales. Con las restricciones del acceso a la cueva original, se espera que esta réplica le ofrezca al mundo un vistazo de nuestro pasado. Ok, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la última sesión. Ya estábamos revisando precisamente las primeras pinturas rupestres, las primeras técnicas, tanto pictóricas como escultóricas. Y bueno, la sesión del día de hoy vamos a continuar. Vamos a llegar ya al día de hoy a una de las civilizaciones más importantes en la historia pues, de Occidente bueno, la versión occidental del arte, que es Mesopotamia. Y vamos a empezar ya a conocer pues los primeros pasos hacia lo que es el lenguaje escrito, ¿no? La invención de la escritura que va a dar paso, como veíamos en sesiones pasadas, precisamente va a dar paso a la construcción de la civilización en términos históricos. Les quería presentar este videíto muy interesante, muy complejo también, sobre la construcción de esta réplica de estas cuevas de las Cooks, que son pues las pinturas rupestres más, pues de las más antiguas, ¿no? Todavía, insisto, todavía se sigue en revisión los periodos, los tiempos, pero por lo menos sí de las más antiguas y de las más conservadas, y esta búsqueda de desarrollar pues nuevas posibilidades de interacción con los públicos sin poner en riesgo precisamente la cueva, ¿no? Creo que de esta experiencia se puede aprender mucho en general para la conservación y preservación de otro tipo pues de regiones como América Latina, que a veces tienen muy descuidados estos espacios, que precisamente hace falta darles difusión y cercanía porque también hay pinturas rupestres acá en México y en muchos lados. Ok, entonces, bueno, hablar un poquito de las técnicas. Vamos a anotar ya algunos desarrollos en cuanto a lo que veníamos hablando en la sesión pasada de la técnica pictórica, la técnica de pigmentación.
vamos a encontrar colores parecidos, pigmentaciones parecidas, aunque también va a tener sus variantes, ¿no? El uso del manganeso, por ejemplo, en las superficies va a ser algo distintivo de estas primeras cuevas, de estos primeros espacios donde se construían o se desarrollaban estos dibujos, si se le quiere llamar, o estas impresiones sobre la piedra. Y bueno, las figuras o el paso hacia ya un arte que podríamos llamar un registro artístico de corte figurativo, ¿no? Que es el primer paso o uno de los primeros pasos importantes en esta época prehistórica. Todavía estamos en la prehistoria, eso hay que decirlo. Aún no entramos, acuérdense, vamos hasta que empecemos a ver ya el lenguaje escrito como parte fundamental de la construcción de las culturas occidentales. Todavía vamos a estar en este periodo prehistórico, ¿no? Hay muchas interpretaciones, hay muchas reconstrucciones también de la importancia de estas cuevas, muchas hipótesis sobre lo que se quería plasmar, sobre la relación vida-muerte, la relación también con los animales, con la naturaleza, si podríamos de alguna forma atestiguar un primer paso hacia una relación entre el ser humano y la naturaleza, hacia una especie de armonización entre los seres humanos y los animales, o más bien hay una especie de exploración discursiva de lo que era importante en este periodo, ¿no? De lo que era relevante. Acuérdense que una de las cuestiones más discutidas en relación a la evolución del cerebro humano, una de las hipótesis tiene que ver con el consumo de carnes rojas. Entonces, también por ahí hay alguna interpretación sobre la representación de estos elementos en las cuevas, sobre el descubrimiento de esta proteína, ¿no? De la carne para el desarrollo precisamente del cerebro. Ok, vamos a ver otro videito. Ahora sí les traigo mucho material porque vamos a revisar un montón de cosas y no quiero que sea nada más puro texto. Entonces vamos con este. En el valle de Besea, en el suroeste de Francia, se encuentran cuevas prehistóricas como la de Lascaux. A unos 800 metros del lugar original, en el Centro Internacional de Pintura Rupestre, se ha construido una réplica idéntica a la cueva original. Es ya la segunda de su tipo. Su interior es frío y húmedo, los sonidos atenuados. En esta construcción pudimos emplear técnicas modernas como modelos láser y proyecciones de video. Así fue como construimos una réplica de toda la gruta que tiene el doble de la superficie de Lascaux II, la primera réplica. Reprodujimos partes que antes solo se podían adivinar. Un equipo de 30 artistas dedicó más de 3 años a reproducir la pintura rupestre sobre imitaciones de roca hechas de acero y resina de acrílico, con los mismos métodos pictóricos de nuestros antepasados. Este trabajo fue pura emoción. Cada vez que pintábamos algo, teníamos que entender por qué el artista lo había pintado de esa manera. A veces, todos los compañeros del equipo estaban fascinados con pequeños detalles que para cualquier otra persona pueden parecer insignificantes. Pero, ¿por qué hacer una réplica de la cueva de Lascaux? Lascaux es de verdad algo extraordinario. En esta gruta relativamente pequeña encontramos muchas pinturas y grabados en mejor condición que en otros sitios. Eso nos enseñó mucho sobre la pintura rupestre de nuestros antepasados de todo el mundo. Además, antes no había fronteras. Aquí se cuentan cientos de pinturas y grabados de animales. Más de 600 han sido ya identificados: toros, caballos y ciervos. Se estima que tienen unos 19.000 años de antigüedad. Sobre el significado del hallazgo, Picasso dijo: «Desde entonces no hemos inventado nada nuevo».
Cuando vemos Lascaux, constatamos que ellos no eran solo cazadores y recolectores, sino artistas de verdad, gente con talento y gusto. Sus medios eran limitados y solo tenían 3 colores: amarillo, rojo y negro. Algunos científicos ven en las pinturas incluso representaciones estelares. La cueva fue declarada en 1979 Patrimonio de la Humanidad. Desde los años 60 se restringió el acceso al público debido a la proliferación de hongos y líquenes. También la primera réplica tuvo que ser renovada, pero se espera que eso no ocurra con la nueva construcción. Su costo fue de 60 millones de euros. Lascaux 2 fue para nosotros también una especie de laboratorio. Entendimos lo que debíamos hacer para que no volviese a ocurrir. Adaptamos el sistema de frío y ventilación a las nuevas condiciones. Pero el nuevo museo no es tan solo una réplica de la gruta. También es posible hacer un paseo virtual para recrear, por ejemplo, el descubrimiento de 4 jóvenes que el 12 de septiembre de 1940 salieron a pasear al bosque con su perro en busca de un tesoro perdido. Hoy, 70 años más tarde, todavía hay secretos en la cueva de Lascaux. No podemos determinar la edad exacta de los dibujos y grabados. Sabemos que no fueron hechos al mismo tiempo. Se pintaba una vez al año o una vez cada 10 años. Eso es un misterio. Además, junto a los animales hay muchos signos extraños y tampoco sabemos qué significado tienen. Lascaux sigue siendo una fuente de inspiración, también para el arte de nuestro tiempo. Ok, este video también me interesaba mucho que lo viéramos porque no solo es la primera experiencia de reconstruir un espacio como una especie de espacio escénico, ¿no? Una especie de escenografía donde las personas puedan acudir y tener este conocimiento, esta interacción con las figuras, sino que ya en la actualidad existe inclusive el uso de medios digitales para hacer esta especie de salas expandidas y de estas experiencias multimedia, que ya no tienes que ir tampoco a la cueva, ¿no? O a la reconstrucción de la cueva más bien en el museo, sino que ya lo puedes hacer virtual, ¿no? Y este video ya es viejito, entonces ya en Europa por lo menos hay una apertura al uso de nuevas tecnologías para la reconstrucción y el acercamiento pues de estos hechos históricos, ¿no? De estos eventos históricos tan importantes a las sociedades. Acá en México hay una resistencia muy marcada hacia este tipo de procesos. Hay como una necesidad de mantener un tipo de curaduría muy particular y un tipo de tratamiento de los museos, por lo menos en México, no sé cómo sea en otras regiones, supongo que en América Latina me pasa algo similar, y les da como todavía miedo introducir elementos tecnológicos en sentido estricto, ¿no? Yo me acuerdo que el breve periodo que estuve en arqueología en la ENA, nos hablaban de que ya en Inglaterra o en Europa se utilizaban sensores muy, muy sofisticados para detectar dónde estaban los monolitos, ¿no? Ya lo podías hacer de forma satelital, puedas detectar precisamente la variedad de la vegetación, las formas, ¿no? Se puede hacer como un análisis de forma en el proceso de investigación para detectar los monolitos o las viejas construcciones. Acá en México todavía todo sigue siendo muy artesanal, ¿no? El arqueólogo todavía sigue aprendiendo a entrenar el ojo, a buen ojo, a analizar la vegetación y analizar el espacio para hacer todo el proceso de identificación pues de estos monolitos. Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso cómo en México sigue siendo todo más artesanal. Digo, no lo estoy criticando, solo lo pongo en una balanza o intento poner una balanza para que veamos que en otras regiones se está adaptando el proceso de difusión
de la información de estos periodos, y eso les ha servido precisamente pues para colocarse como la civilización que construye la historia del arte. Vamos a hablar de este otro periodo, ¿no? Vamos hoy rápido a avanzar los periodos, no me quiero quedar tanto tiempo en el Paleolítico, que es el que estábamos empezando a exponer la vez pasada. Lo habíamos dividido, entonces pasamos ahora al Mesolítico en Europa Occidental. Aquí están más o menos las fechas para que las vayan identificando. Esos son, insisto, estos periodos siempre están en movimiento, pero bueno, hasta ahorita esta es como la información que tendríamos para este gran periodo. Les decía que para transitar de un espacio a otro, diríamos de un periodo histórico a otro, pues es muy importante las modificaciones que se dan en el medio, ¿no? En el ambiente. Si cambia la temperatura, pues tenemos acceso a otro tipo de bienes materiales, de otro tipo de alimentos, por lo menos, a otro tipo inclusive de asentamientos, que ya vamos a empezar a hablar de los asentamientos, ya vamos a empezar a entrar una época. Todavía estamos en un periodo nómada, todavía estamos en un periodo donde los cazadores recolectores se van moviendo de un espacio a otro dependiendo precisamente de las necesidades que tengan. Y bueno, en este periodo en particular, la retirada de los glaciares va a ser fundamental para que los bosques que existían bosques antes, pero eran muy limitados, puedan expandirse, y entonces al expandirse los bosques existan distintas migraciones de animales, cambie el ambiente, cambie la temperatura, el clima, y los cazadores recolectores nómadas puedan comenzar a evolucionar, se le quiere llamar así, o a transitar hacia ser comunidades agrícolas ya asentadas, ¿no? O sea, este es el momento fundamental para llegar al asentarse en un espacio. Piensen que si ustedes se están moviendo por distintas regiones, distintos territorios, pues es muy difícil que para empezar uno logre cubrir las necesidades básicas. O sea, es un ejemplo, o es una especie de ejemplo de la necesidad de moverse de un lugar a otro para cubrir necesidades básicas alimentarias, de seguridad y demás, de protección. Y que si tú empiezas ya a cubrir estas necesidades, es decir, si cambia el clima, te puedes ya sentar en un espacio, puedes estar más tiempo en ese lugar, y entonces empiezas a tener como una percepción de la regularidad del espacio, del clima, del tiempo, lo cual es fundamental precisamente para comenzar a generar acciones de agricultura y después de ganadería. Si empiezas a avanzar hacia ahí, comienza también la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Cuando solo estás concentrado en conseguir tu alimento y conseguir tu refugio y protegerte de que no te pase nada, ¿no? La necesidad de seguridad, no puedes ponerte a desarrollar representaciones pictóricas, no puedes ponerte a intervenir la piedra, no puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces es muy necesario que existan estas transformaciones en el clima, que se modifique el espacio físico para precisamente dar el siguiente pasito, que sería pues tener un espacio para representar gráficamente, para intervenir los materiales, o inclusive, ¿por qué no? Lo que vamos a ver más adelante, para empezar a construir pues casas, ¿no? Ya tener lo que llamaríamos hoy una casa, ¿no? Un espacio donde habitas, y habitas de forma continua, cotidiana, no te mueves de ahí. El siguiente periodo, neolítico, en Europa Occidental se caracterizaría por un cambio marcado, ya diríamos pasamos de nomadismo como forma de supervivencia a un primer paso de asentamiento en territorios por periodos más largos. Ya existen las condiciones climáticas, y entonces ya uno comienza a buscar asentarse en los espacios. Y cuando ya hablamos de asentarnos en un espacio, cuando ya hablamos de quedarnos en un lugar, pues lo primero que nos viene a la mente es la posibilidad de construir precisamente pues elementos monumentales, arquitectónicos, intervenir los espacios para acomodarlos ergonómicamente a nuestras necesidades
como seres humanos, y es cuando comienza el paso hacia la arquitectura monumental en piedra. Seguimos, noten cómo estamos todavía en la época de piedra, ¿no? Las intervenciones siguen siendo sobre piedra, ya sea en la escultura, ya sea en la pintura, ¿no? Lo que serían las pinturas rupestres, que es una intervención figurativa, una intervención de pigmento de color sobre las cuevas. Y la última parte que nos faltaba era la intervención de la piedra, pero para construir dos elementos fundamentales, ¿no? Espacios no de vida, diríamos, pero sí de protección, ¿no? Lugares de protección. Ya no es solo la cueva la que yo me meto para protegerme y resguardarme, sino que ya empiezo a intervenir la piedra para darle una forma al espacio, intervenir el espacio y construir la base de lo que sería la arquitectura en piedra o la arquitectura monumental en piedra. No solo en términos de protección y de vivienda, diríamos, en un primer momento, sino también ya se empiezan a descubrir, bueno, se empezaron a descubrir en las épocas contemporáneas, que no solo la intervención en piedra era para resguardo, ¿no? Y para protección, sino que la misma intervención en piedra hacía referencia a otro tipo de prácticas. Y es bien importante pensar en que para llegar a otro tipo de prácticas, rituales, creencias sobre la vida, sobre la muerte, es necesario precisamente tener, como diría la pirámide de Maslow, tener asegurada pues la comida, por lo menos, ¿no? Y tener asegurado el espacio, ¿no? Que podemos estar en un lugar por un tiempo determinado. Ya tiene que haber si no un estudio profundo de las estaciones del año, ¿no? Hay que decirlo, las estaciones del año son fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones y van a ser un elemento fundamental durante toda la historia de Occidente, la capacidad de distinguir que hay un periodo donde los árboles son verdes, donde las frutas crecen, donde los animales se reproducen, por ejemplo, y también identificar que hay un periodo particular donde hay mucho frío, ¿no? Y entonces necesitas hay otro tipo de necesidades para ese tipo de ambiente. Encontrar estas regularidades, empezar a detectarlas por lo menos, se vuelve algo fundamental, ¿no? O sea, empezar a detectar que hay regularidades en el espacio y que esas mismas regularidades se gesten, ¿no? Porque las transformaciones climáticas siempre han sido un tema, no es algo contemporáneo, siempre han sido un tema para el desarrollo de las civilizaciones. Entonces, hablamos de un periodo de asentamiento neolítico y hablamos de un periodo de intervención monumental sobre las piedras, de arquitectura monumental para construir en un primer nivel lugares de resguardo. Vamos a ver cuál es la primera invención en términos arquitectónicos, estructurales, si se le quiere llamar, de estos espacios, que bueno, aquí creo que queda un poco sintetizada, ¿no? Esta relación de peso y forma que hay entre estos dos pilares y esta especie de techito que tiene aquí. Esta relación tripartita de los puntos de fuerza, ¿no? La fuerza y el acomodo, el orden que va a haber entre estos tres elementos que tenemos aquí en la entrada, va a ser una de las características fundamentales. Se va a empezar diríamos, a pulir la técnica, ¿no? Desde luego, el de intervención sobre el material de la piedra, pero este principio, ¿no? Este principio que rige la relación de las partes para hacer una construcción estructural, no es que supieran de física en sentido estricto, pero ya por lo menos identificaban relaciones de peso, va a ser un elemento fundamental de todo este periodo para el desarrollo de lo que serían las primeras ciudades, las primeras urbes en sentido estricto. Noten cómo mucho del desarrollo arquitectónico que vamos a revisar depende directamente del clima, ¿no? O sea, depende de forma directa del tipo de clima que está dominando en estas regiones. Hablamos de España, hablamos de Francia y poco a poco nos vamos a ir acercando hacia otras partes, ¿no? Vamos a ir precisamente moviéndonos más hacia otras regiones, hacia al famoso cercano oriente, que es bueno, los países árabes, podríamos decir, Turquía y demás. Entonces, nos vamos a ir acercando hacia esta región y ahí es donde vamos a encontrar precisamente un desarrollo más marcado de
estos principios y la construcción de lo que serían las primeras sociedades urbanas, si se les quiere llamar. Los famosos megalitos, ¿no? Estas construcciones de piedra, bueno, este es el nombre con el que se les reconoce a estas primeras construcciones que son enormes, por eso se les llama arquitectura monumental en piedra, porque son enormes, tienen un gran tamaño. Y algo que nos interesa identificar de este periodo, ¿no? De estos megalitos del periodo neolítico, que van a estar asentados particularmente en Irlanda, Gran Bretaña, Francia, España e Italia, son las distintas variantes, ¿no? Siempre vamos a centrarnos, sobre todo en arquitectura, en las distintas variantes que después le vamos a llamar estilos, ¿no? O sea, ahorita son como variedades, diversidades de construcción y de tratamiento de los espacios, y después ya vamos a llegar a los distintos estilos arquitectónicos. Entonces, los tres principales pues son estos, el menhir, el dolmen y el colmen. Son términos celtas, ¿no? Esto es bien importante, son términos de origen celta, es decir, es una lengua que se identificó de alguna forma, que está relacionada con la región, más bien con la cultura celta, pero que no se tiene más que pues, los nombres, ¿no? Diríamos, no sabemos a ciencia cierta cómo era esa lengua antigua o esa lengua prehistórica. Entonces, estos tres nombres que están acá hacen referencia a tres formas, tres estilos dominantes durante este periodo de construcción de megalitos. Y bueno, vamos a ver uno que es muy famoso, muy importante, precisamente en este periodo neolítico. Bueno, creo que esto ya sería como lo máximo. Pasamos, insisto, un poco de las construcciones anteriores, algunas construcciones que ya se empezaban a direccionar hacia los rituales fúnebres, de lo que hablábamos al principio de la sesión pasada, perdón, de la importancia de los rituales fúnebres, de la intervención sobre precisamente los cuerpos y las estrategias o primeras estrategias para la conservación de los cuerpos de los difuntos. Eso también va a estar presente y vamos a encontrar no solo ya algunos espacios que son como tumbas, sino que se va a dar inclusive un paso más adelante. Este podría ser inclusive el antecedente de muchas construcciones famosas, ¿no? Como después de las pirámides de Egipto, pero en un nivel todavía más pequeñito, aunque con la tendencia a hacer estas construcciones cada vez más grandes, ¿no? O sea, estamos empezando y estamos viendo construcciones monumentales, pero todavía son muy pequeñas con el nivel que se va a lograr a adquirir después. El uso del material, como lo dice aquí, está muy asociado a la durabilidad y la estabilidad misma de estos materiales, ¿no? Particularmente de la piedra. La intervención sobre la piedra se comprende precisamente pensando en la conservación de lo que está resguardado, ¿no? Particularmente si eran entierros fúnebres, si eran precisamente construcciones que estaban pensadas para proteger a los muertos de alguna manera, como tumbas, este material garantizaba de alguna manera la conservación del cuerpo durante un cierto tiempo. Ok, las características, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las características de estas tres formas, de estas tres variantes de intervención de arquitectura monumental en este periodo. Esto me estaba moliendo un poquito, me voy a salir y vuelvo a entrar. Ok, aquí estás. Ahí estamos. Entonces, la primera, las menhirs, piedras individuales, como se ve acá, ¿no? Son monolitos en sentido estricto, sin intervención. Digamos, la clasificación va a estar delimitada por el nivel de tratamiento sobre la piedra, ¿no? El nivel de intervención, podríamos decir, que se detecta precisamente en el tipo de construcción. Desde luego se va a ir de las que son menos intervenidas o las que tienen una menor intervención en términos de tallar o de lijar, por decirlo así, la forma, darle una especie de forma particular a la piedra, y las que son más sofisticadas de alguna forma, ¿no? La mayoría de estos espacios, de estas construcciones que vamos a revisar el día de hoy, empiezan a dar la forma, el paso hacia lo que llamaríamos centros
religiosos, ¿no? Centros como de reunión de las civilizaciones antiguas, de las culturas antiguas, para generar distintos tipos de prácticas, ¿no? O sea, acuérdense que esta es una interpretación también, ¿no? O sea, no es que tengamos la certeza de que en particular estos rituales se desarrollaran de tal o cual forma, no hay un registro de eso. Pero bueno, por el acomodo, el orden, la dirección, la relación que hay particularmente con el sol, ¿no? El sol va a tener muchísima importancia en términos de darle una interpretación religiosa a estas construcciones o a estas primeras construcciones. Bueno, esa es la visión que se tiene de estos espacios. Entonces, un espacio probablemente religioso de periodo neolítico que representa creemos que representa una serie de prácticas también de fertilidad. Habíamos visto en la sesión pasada que ya la fertilidad, ¿no? La especie de ritual, si se le quiere llamar así, hacia la fertilidad, tiene una gran relevancia en este periodo, ¿no? Y en periodos anteriores. Entonces se retoma como una especie de construcción lineal la necesidad de la representación fálica, se le llama aquí, ¿no? Estas piedras son como representantes, o es una interpretación fálicos de la fertilización de la tierra, como una especie de intento de intervenir sobre la naturaleza, un primer intento de intervenir sobre la naturaleza para precisamente pues conseguir lo que la naturaleza nos da, ¿no? Es una especie de símil. Noten cómo esto se va a encontrar en múltiples culturas, ¿no? Y todavía en algunas regiones existen creencias de este estilo sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y la sexualidad, la fertilidad. Los dólmenes, ¿no? Que es el que veíamos en la vez pasada. Entonces, la primera voy a regresar nada más para cerrar. El gires está más relacionado precisamente con un espacio, piedras largas se llama o se representa un poco la palabra, un espacio ritual sobre la fertilidad, ¿no? La intervención sobre la tierra. Y los dólmenes están más relacionados precisamente sobre estos espacios, estas configuraciones espaciales que parecerían, ¿no? Una especie de símil de lugares de resguardo, ¿no? Inclusive la palabra, ¿no? Del celta antiguo hace referencia a una especie de mesa. La idea de la mesa, no se habían pensado que cuál es la esencia de la mesa, ese siempre ha sido un tema, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la mesa o qué es una mesa? Porque la mesa es un elemento universal, no es universal, hay espacios donde no haya mesas, regiones donde no haya mesas, entonces pareciera que la mesa es algo universal y tiene que ver no con el objeto, sino con la organización del objeto, ¿no? Cuando uno trata de definir una mesa, ¿qué es una mesa? En lugar de irnos como por el uso, nos vamos más por la forma. Y eso ocurre también en este tipo de construcciones. Los dólmenes recuerdan o representan de alguna forma la relación en términos de elementos, ¿no? Los elementos que integran una tabla con dos palitos que sostienen la tabla, por ejemplo, ¿no? Eso, así podría alguien definir de una forma muy simple una mesa. Y acá encontramos este principio básico en la configuración precisamente de la arquitectura que estamos describiendo. Desde luego hay distintas variedades, ¿no? O sea, el dolmen solo es una palabra que hace referencia a un tipo de intervención, pero puedes encontrar dólmenes que también sean como asociados con prácticas rituales, prácticas rituales de fertilidad, y entonces es como relacionar dos conceptos, ¿no? El primer concepto que veíamos, los menies o meries están relacionados con la piedra, ¿no? Esta piedra larga que es como que sale de la tierra y va apunta hacia el cielo de alguna manera, insistimos, como una especie de falo. Y los dólmenes es como estas dos piedras que también salen de la tierra, pero con una piedra que sostienen, ¿no? Es como una especie de desarrollo del principio anterior. Y bueno, creo que estos son los más famosos, ¿no? Este tipo de configuración
precisamente porque ya es la intervención básica que hemos visto, ¿no? Las dos intervenciones básicas que hemos visto, pero ya en otro tipo de espacios y al parecer con otro nivel de significación, ¿no? O sea, cuando empezaron a analizar estos tres estilos, por llamarlo así, o estas tres formas de configuración de estas grandes arquitecturas, pues desde luego encontraron que pues, había unas más simples, ¿no? En términos de la piedra colocada en un espacio, acomodada en una línea, representa algo, ¿no? Decían, pues eso tiene que representar algo, tiene que estar asociado con algo. Y entonces ahí vino todo el proceso de interpretación. Y luego encontraron otro tipo de intervenciones donde ya no solo eran las piedras alineadas, sino que eran las piedras también en una especie de configuración, de intervención, de configuración de forma. Cuando se encuentra este tipo de construcciones, particularmente Stonehenge, pues ya es como el principio, el mismo principio, pero más desarrollado, ¿no? Y sobre todo con una sofisticación diferente, ¿no? Porque ya no es como en lo anterior algo simple, diríamos, en términos de construcción, o más simple en términos de construcción, de solo ir y colocar piedras en una especie de dirección, por llamarlo así, ¿no? Espacio, tiempo, dirección, o intervenir piedras para generar un tipo de refugio, sino que ya empezaba a generarse una especie de abstracción de la forma misma en la que se está organizando la materia, ¿no? En este caso, la piedra. Piensen que la composición, lo que conocemos como composición en arte, en todas las artes, en todas las actividades artísticas, tiene mucho que ver con imponer una especie de orden a la materia. Cuando uno habla de componer, puede ser un dibujo, puede ser una melodía, puede ser una pintura, puede ser un audiovisual. De lo que estamos hablando es en dotar de un orden específico, ¿no? Y los elementos que nos sirven para dotar de orden, es decir, para componer sobre la materia, siempre suelen ser elementos geométricos, abstracciones o elementos gráficos, líneas, puntos. Cuando encontraron esto, que desde luego Stonehenge y otro tipo de construcciones de este estilo, cromlech, que significa circularidad, eso es lo que dominó precisamente a este estilo o a esta forma, ¿no? Que son construcciones que parece que están en círculos, parece, ¿no? Hay muchas hipótesis sobre esto también, ¿no? Porque es como, algunos decían, no es que estuvieran en círculos, ¿no? No es que hubieran acomodado las piedras para hacer esta especie de círculo, que aparece como un templo inclusive, sino más bien es que la naturaleza con el paso del tiempo lo acomodó de una forma, ¿no? Hay algunos que dicen eso, hay otros que dicen no, es una intervención y es una construcción y lo que tenemos son ruinas, ¿no? O sea, sí la naturaleza sí modificó, pero no se perdió la forma estructural, ¿no? La forma estructural es lo que menos se pierde, se mantiene la forma estructural. Entonces, el ya hacer este tipo de representación circular o semicircular, podríamos decir, que pues uno pensaría hacer referencia a los elementos circulares que se pueden percibir desde esta región. Si se pueden ver, no solo es la intervención sobre el espacio, digo, sobre las piedras, sino también la intervención sobre el espacio, ¿no? O sea, es todo lo que está alrededor. Y eso ya habla también, ¿no? De darle una significación muy particular a esta región. Vean toda la complejidad de la construcción en general. Ahorita vamos a ver un videíto sobre esto, ¿no? Cuáles son los niveles, ¿no? De complejidad que tiene esta construcción. Pero bueno, me interesa mucho que vean que recupera precisamente las otras dos variantes o estilos de intervención en la piedra, ¿no? La piedra en un primer momento que como que sale de la tierra y se conecta hacia el cielo, y la piedra que se coloca en la parte de arriba, la superficie, para precisamente mantener la fuerza y el equilibrio de la construcción. Vamos a ver un poquito más de esto y ahorita regresamos. Stonehenge es el monumento antiguo más misterioso de Inglaterra. En un lugar más antiguo que las pirámides de Egipto, en una llanura remota azotada por el viento, montan guardia 85 grandes piedras, algunas de más de 40 toneladas.
qué está aquí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construyó? Las respuestas se pierden en la noche de los tiempos. La mitología vincula a Stonehenge a los misteriosos druidas de Inglaterra, sacerdotes celtas que supuestamente practicaban sacrificios rituales. Ahora este programa se plantea la pregunta: ¿quién construyó Stonehenge? Y desenmascara el rostro del hombre que pudo ayudar a erigir este asombroso monumento antiguo. Ciencia al desnudo. ¿Quién construyó Stonehenge? Olvidemos los enormes rascacielos o los logros de la ingeniería de las ciudades modernas. La construcción de este monumento fue realmente difícil, sin grúas, ni poleas, ni maquinaria. Solo unas rocas enormes, algunas más pesadas que un camión de 18 ruedas cargado hasta arriba. Una estructura tan antigua que las rocas solo pudieron colocarse en su sitio mediante fuerza bruta. Y miles de años después siguen en pie, dramáticas y cambiantes, dominando la llanura de Salisbury en el sur de Inglaterra. Han fascinado a la gente antes de que existiera la historia escrita y todavía siguen cautivando la imaginación. Y lo asombroso es que, a diferencia de la mayoría de ruinas antiguas, no es una ruina completa. Hoy permanece más o menos como la proyectaron sus arquitectos. Es una construcción con un plano muy abierto, una gran ventilación y sin tejado, pero sólida y duradera. Nadie sabe qué fin tenía ese diseño. No es una iglesia, ni un templo, ni un edificio abandonado. Es simplemente Stonehenge, sin más, en todo su esplendor. Y ha fascinado a todos los que han acudido aquí a lo largo de los milenios. Es impresionante pensar lo que tuvo que hacer la gente que lo construyó para poder levantarlo. Es increíble, es un sitio mágico. La cultura popular siempre ha relacionado Stonehenge con una estirpe misteriosa, la de los druidas. Los druidas eran sabios, maestros y sacerdotes religiosos de los pueblos celtas que dominaban gran parte del norte de Europa hace más de 2000 años. Creían en la inmortalidad del alma y a veces realizaban sacrificios humanos para favorecer a los guerreros celtas en la batalla o como ritual para curar enfermedades graves. Los seguidores de las antiguas doctrinas de los druidas todavía se reúnen aquí en el solsticio de verano, el 21 de junio, el día más largo del año, cuando el sol se eleva directamente sobre el corazón del círculo. El eje central del monumento casi se alinea con la salida del sol de verano. Hoy en día, las celebraciones del solsticio de verano se han transformado en largas festividades. Pero en el pasado, mucho antes del nacimiento de Cristo, estas piedras probablemente presenciaran auténticas ceremonias druidas. En la zona se han hallado restos humanos, no de víctimas de sacrificios, sino cuerpos con más de 4000 años de antigüedad que tal vez puedan ayudar a resolver el misterio de quién erigió estas rocas. Es una estructura situada en el corazón de una zona de Inglaterra plagada de monumentos de religiones paganas, largo tiempo olvidadas. En este corazón místico de Inglaterra parece existir una antigua asociación con los círculos. Montículos circulares, círculos de rocas,
formas de nuestro pasado distante. Y los vínculos misteriosos parecen florecer incluso hoy en día. La zona es famosa por sus círculos en las cosechas, diseños increíblemente complicados que aparecen de la noche a la mañana en los campos de maíz. A la gente le maravillan los enormes círculos practicados en las cosechas durante la noche por una red secreta de bromistas, aunque algunos todavía responsabilizan de su creación a visitantes alienígenas. Y sin embargo, por muy grandes y complejos que sean los diseños de los círculos de las cosechas, ninguno puede rivalizar con los misterios de Stonehenge. Su diseño evolucionó a lo largo de muchas generaciones. Primero fue una zanja y una elevación circular. Luego vino una segunda fase de estructuras de madera. Y en la tercera fase se emplearon piedras que con los años se reposicionaron. Las piedras más altas miden 7 metros de alto y pesan 44 toneladas, tanto como 6 autobuses de 2 pisos. En total suman más de 1.500 toneladas, el equivalente al peso de 10 locomotoras. Pero lo más asombroso tal vez sea la precisión con la que está construido. Algunos creen que las grandes piedras fueron cuidadosamente alineadas con las estrellas del firmamento. En cierta fase de su construcción, el círculo de rocas verticales fue coronado por grandes dinteles de piedra tallada. Los enormes dinteles están casi perfectamente nivelados, a pesar de elevarse sobre un terreno inclinado. Dentro de él hay un círculo más pequeño de rocas verticales conocidas como piedras azules. Y en el medio hay una herradura formada por las piedras más grandes de todas, una serie de 3 construcciones de losas denominadas trilitos. Stonehenge es único. Nunca se ha construido nada igual, ni antes ni después. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién lo construyó? Existen muchos sospechosos probables. Los primeros seres humanos de Gran Bretaña, que se remontan al final de la última glaciación, eran cazadores y recolectores primitivos de la Edad de Piedra. Luego llegaron oleadas de colonos, invasores y comerciantes de Europa y el mundo antiguo. Los sacerdotes celtas, los druidas, mantuvieron su preeminencia hasta que fueron barridos los romanos, la civilización que hace 2000 años forjó un imperio y conquistó casi todo el mundo conocido. Cualquiera de esos pueblos podía ser candidato a la autoría del diseño y construcción de Stonehenge. ¿Cómo podemos descifrar las pruebas disponibles para desentrañar quién fue realmente el responsable? Stonehenge no revela sus secretos con facilidad. Pero se pueden encontrar pistas si se sabe dónde buscarlas, debajo de las piedras. Los primeros arqueólogos hallaron cuernas de cérvido, cerámica e incluso restos humanos en la zona. La moderna fechación mediante radiocarbono ofrece fechas nuevas y más exactas con las que trabajar. Ahora los científicos han superado técnicas menos fiables del pasado y pueden comprobar la edad exacta de cualquier objeto, como esta cuerna de cérvido. Y como estaba enterrada justo debajo de las piedras, nos puede indicar la fecha más probable de construcción de Stonehenge. En unas pruebas publicadas en 1995, los científicos descubrieron que las estimaciones previas eran incorrectas. La fase final de Stonehenge era más antigua de lo que se pensaba. Se construyó hace unos 4000 años. Fue una noticia asombrosa para arqueólogos como Mike Pitt.
La nueva fechación por radiocarbono de Stonehenge ha representado el mayor impacto en la comprensión del momento desde que se consideró obra del hombre hace siglos. Es la primera prueba fiable de una fecha y deja fuera de combate a los druidas que llegaron a Gran Bretaña hace solo 2000 años. De hecho, elimina a la mayoría de los sospechosos habituales. Para encontrar a los constructores de Stonehenge, hemos de remontarnos mucho más lejos en el tiempo. Está claro que no es una edificación romana, ni es obra de los druidas, ni de las oleadas de inmigrantes que llegaron de toda Europa. Stonehenge es mucho más antiguo que todas esas civilizaciones y su primera fase puede incluso superar a las pirámides de Egipto. Las pruebas sugieren que Stonehenge es obra de los antiguos britanos, un pueblo primitivo y poco conocido. Parece increíble. Hace 4500 años, Gran Bretaña se encontraba saliendo de la Edad de Piedra y entrando en la Edad de Bronce. Estaba poblada por agricultores de subsistencia, tecnológicamente subdesarrollados, que estaban empezando a aprender a trabajar el metal. ¿Cómo pudo un pueblo tan primitivo sacar adelante un proyecto arquitectónico tan avanzado? Se trataba de una gran obra bajo cualquier criterio. Ok, hasta ahí, si no nos vamos a quedar más picados. Vámonos. Bueno, algunas cuestiones para rescatar de esto, fuera del morbo y fuera de toda esta espectacularidad que tienen estos pseudo documentales raros. Es importante delimitar cómo se está construyendo, por ejemplo, la evidencia, ¿no?, científica o la evidencia empírica para datar las distintas construcciones, si se le quiere llamar así, o monumentos arquitectónicos que estamos analizando. Y bueno, ya a partir de los años 90, el carbono 14 se volvió como la técnica de moda, aunque, insisto, ¿no?, siempre esto está en revisión. Tenemos que ver qué pasa en los próximos años, porque el carbono 14 también tiene sus problemas, ¿no? También es una metodología que cada vez presenta más problemáticas precisamente a la hora de datar los materiales, de datar los monumentos. Y ojo, no porque encuentres algo abajo de un monumento, pues ya con eso te dice qué era, ¿no? Que esa es una de las hipótesis que maneja aquí el documental. Digo, desde una perspectiva más crítica, no porque abajo encuentres cuerpos, por ejemplo, o encuentres ciertos elementos materiales, ya con eso por default podemos saber qué es, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de interpretación. La arqueología es interpretativa. Entonces uno tiene que estudiar, analizar la relación de los contextos, por ejemplo, hacer una estratigrafía, lo que les decía, ir dividiendo como si fueran pedazos de, la tierra fuera pedazos de pastel, ir viendo a qué contexto pertenece cada elemento para no terminar dando una especie de juicio erróneo sobre el momento que estamos describiendo. Bueno, como bien decía, este audiovisual, Stonehenge, y esta última forma que estábamos revisando de este último estilo o forma de construcción, de intervención de piedra en términos arquitectónicos monumentales, es el punto de transición, o se considera el punto de transición entre el periodo que veníamos analizando, que era la época donde dominaba la intervención sobre la piedra, y los primeros indicios de tratamiento sobre ya no la piedra, sino el bronce, por ejemplo, ¿no? Ya empezamos a evolucionar de la época de piedra a la época de bronce. Es un periodo de transición el que estamos analizando, y desde luego va a resultar, quizás conforme vaya avanzando más el curso, va a resultar un poco complicado entender cómo estaban interactuando estas distintas regiones en los mismos periodos, ¿no? A nosotros y a nosotras cada vez nos resulta más difícil tratar de comprender cómo podrían encontrar primero unas cuevas en una región y luego encontrar la arquitectura, ¿no?, los elementos arquitectónicos en otra región, y después
tener que movernos a otra región, ¿no? En este caso al cercano oriente, para hacer esta reconstrucción histórica. No se casen con la idea de linealidad, eso es lo que me interesaría un poco decirles. No crean que ya lo que estamos revisando está terminado y entonces los periodos son fijos. Es la información que tenemos, ¿no? Y a partir de la información que se va teniendo año con año, se va como tratando de actualizar, pero puede que en algún periodo más adelante se encuentre otro monolito o se encuentre otro dato, inclusive con los análisis y las intervenciones de los materiales, y que podamos después colocar en otro tiempo algunas de las cosas que estamos revisando. ¿Qué es lo que sí nos interesa más allá de las fechas? Por eso también les decía que no me interesa un curso de fechas, ¿no? Me interesa más un curso que vaya hacia la crítica y la reflexión de estos fenómenos. Comenzar a entender que el arte en sus primeros años, ¿no? En sus pininos, podríamos decir, en este periodo prehistórico, ya tiene una dimensión, ¿no? Clara, por lo menos, se empieza a clarificar cada vez más, y tiene que ver con el buscar intervenir los espacios, en este caso la piedra, para dotar de una significación que consideramos que es cultural, ¿no? Es intervenir las cuevas, es intervenir la piedra para hacer una escultura, dotando de una significación cultural particular. Esa es la raíz que va a conectar todo lo que vamos a ir revisando, ¿no? Cómo el arte ha servido o ha funcionado como un medio de configuración, de apropiación y de significación de las épocas, de los espacios y de los tiempos. El arte siempre va a hacer referencia a una acción humana para que sea arte, desde luego, ¿no? Y no hablo del artista en sentido estricto, o sea, no hablo de la particularidad del artista, porque notarán que en este periodo pues no podemos como identificar directamente al artista. No existe el artista, inclusive en muchos lados, ¿no? Es como, sabemos que alguien lo hizo, pero no sabemos quién fue, y eso se va a respetar durante mucho tiempo. Pero lo que sí es importante es que piensen el arte como esta necesidad humana, en un primer nivel, ¿no? Humana, de lo que llamamos ser humano, de dejar una especie de registro, ¿no? Y a la vez de apropiarse del medio, del espacio en el que se desenvuelve. Ya en la época contemporánea llamaríamos a esto que es una necesidad simbólica del ser humano, ¿no? La necesidad de intervenir el lugar donde habita, el lugar donde vive, el lugar donde se desenvuelve, para dotarlo de una significación, ¿no? Un proceso de apropiación, una configuración particular de los espacios. Y en esa línea vamos a poder precisamente ir construyendo los discursos que vienen, ¿no? Cómo nos apropiamos de los lugares en los que vivimos, no como un acto de conquista en este caso, ¿no? No como un acto racional de dominación, si se le quiere llamar. No, en este primer momento no hablamos de una dominación, hablamos de una necesidad, ¿no? Así como detectamos otro tipo de necesidades en estos periodos, la pregunta que nos haríamos, y que es una pregunta que les propongo y les dejo para que reflexionen, es ¿qué relevancia tiene el arte, ¿no? ¿Qué importancia tiene el arte para los seres humanos, precisamente como seres humanos, ¿no? Muchas personas a partir de un cierto periodo considerarían que es más relevante, por ejemplo, la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento racional, que ese es como el elemento relevante, el elemento importante. Y a mí me interesa como problematizarles un poco sobre por qué aparece el arte, como esta especie de intervención y de apropiación de los espacios, mucho antes del pensamiento racional, ¿no? O sea, ¿cuál es la dimensión, la función de esta actividad que está muy relacionada inclusive con lo que después será el pensamiento racional? No en miras de decir el arte es más importante que la ciencia, pero sí en miras de tratar de colocar en perspectiva la función del arte o de lo que consideramos que es el arte y lo que estamos viendo como arte para otro tipo de prácticas, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que postula la ciencia como
el concepto de progreso, pero ve al arte como un souvenir. Y entonces lo que estamos descubriendo con este primer acercamiento a la historia del arte es que el arte no es un souvenir. El arte no es algo que solo esté ahí por una persona ociosa que no tiene nada que hacer y de repente dice, me voy a poner a pintar, me voy a poner a hacer un castillo, me voy a poner... No, es que no es eso. Hay una necesidad muy humana de precisamente dotar de significación el mundo en el que habitamos. Y a veces cuando renunciamos a esa necesidad humana o cuando la suprimimos, pues entramos en ciertos estados, ¿no? Mentales, psicológicos, sociales, que pueden ser problemáticos, inclusive para los periodos y las épocas. Ese es un tema que les dejo para reflexionar nada más, ¿no? Para pensarlo. ¿Cuál es la función del arte? ¿Cuál podemos defender que es la función del arte desde estos primeros momentos? Y por qué surgen estos periodos de esta forma, mucho antes, mucho antes de lo que sería ya el conocimiento científico, el conocimiento racional, la misma idea de racionalidad. No sé si notan que en la base de la racionalidad está el arte, ¿no? En la base misma de la racionalidad está la necesidad de la imaginación. Las culturas comienzan imaginando primero y después ya dan un proceso como de racionalización a los discursos que van creando y empiezan a darle una lógica. Todavía no hablamos de mitos, pero ya vamos a empezar a hablar de mitos y el mito precisamente tiene esta función de darle una lógica a los orígenes, por ejemplo, de una civilización, ¿no? Incluir una lógica en los espacios. Pero en un primer nivel, este primer nivel que estamos retratando, que es el de la época, la edad de piedra, ya encontramos la necesidad de dotar de significación, diríamos, o de una especie de apropiación simbólica de los espacios, ¿no? Precisamente entender Stonehenge tiene que ver mucho con entender la necesidad de una apropiación simbólica de los espacios, ¿no? Relacionarlos de forma simbólica con cada uno de los espacios en los que se ha habitado desde el origen de la sociedad humana, de la raza humana. Bueno, ahora nos vamos a mover, ¿no? Ahora, como les decía, vamos de un lado a otro por toda la información que tenemos. Claro, hay un montón, Olivia. Les voy a compartir. Digo, no quiero saturarles, insisto, porque estamos como apenas tomando aire y estamos arrancando y me quiero ir, como les dije desde el inicio, me quiero ir lento porque siempre los cursos como de historia del arte son muy rápidos y cuando ves ya estás en Egipto y luego ya estás en Grecia y luego ya estás en el medioevo, en el Renacimiento y ya no entendiste nada, ¿no? Es como así de no sé ni de qué va la historia del arte. Yo me estoy yendo un tanto lento, pero desde luego hay un montón de material sobre esta idea, ¿no? Esta idea en particular que estoy yo manejándoles. Entonces, les voy a compartir, si quieren, un par de lecturas complementarias para que vayamos precisamente trabajando, profundizando esta idea que para mí es fundamental. Ojo, no quiero decir que sea la única, ¿va? Tampoco, no se vayan a ir con la idea de que esta es la única idea que hay sobre el arte. No, hay un montón de ideas sobre lo que es el arte. Inclusive va a haber gente que el arte no tiene una función social. Inclusive va a haber gente que diga que el arte pues, no funciona para nada, que es como puro y que está como libre y que la. Pero para mí sí es bien importante señalar la necesidad de vincular lo que estamos analizando con lo que somos, porque si no vamos a caer como en otro tipo de discursos, otro tipo de terrenos. Y el objetivo de la exposición también que yo les voy dando es que ustedes vayan elaborando una idea del arte, ¿no? Que cuando alguien les diga, oye, tú estudias arte, ¿qué es el arte? No se queden como, pues quién sabe, ¿no? O sea, pues lo que hemos visto en el curso es que quizás sea esto, ¿no? Podríamos ver todas las experiencias que se han retratado hasta ahorita en el curso y tratar de construir una definición, una primera definición. Desde luego, lo que va a entender cada civilización por arte, pues va a ir cambiando, ¿no? Porque las necesidades van modificándose. Las mismas formas de intervención, de apropiación van a ir modificándose. Pero por lo menos en estos periodos que estamos retratando, resulta evidente que las culturas no solo viven de comer, no solo viven de recolectar, no solo viven de cazar y no solo viven de pelearse, ¿no? Sino que además hay una necesidad que está más allá.
¿no? O sea, hay una necesidad que está más allá. Ya ustedes quizás le pueden poner otro nombre, ¿no? Yo le pongo esto de simbólico, animales simbólicos, porque vengo de una tradición muy particular. A mí me gusta mucho la interpretación que hace Cassirer, por ejemplo, Ernest Cassirer, que tiene un par de libros muy interesantes sobre la filosofía simbólica, le llama él, y sobre la función simbólica de los seres humanos, la necesidad de precisamente dotar de símbolos a todo lo que existe, lo que es relacionado con esto, que está más allá inclusive del arte, ¿no? O sea, esto es como en el nivel filosófico, pero desde luego vamos a ir viendo que las necesidades van cambiando en cada época y que las necesidades de apropiación también se van modificando, ¿no? Que a partir de la misma complejidad que van adquiriendo las civilizaciones, van surgiendo necesidades diversas. Pero bueno, lo vamos a ir viendo durante todo el curso. De cualquier forma, yo les preparo unas lecturas complementarias para quien quiera profundizar sobre esta idea e inclusive debatirla en algún momento. Ok, el antiguo cercano Oriente. Qué bonita forma de designar esto. Ahorita vamos a ver qué es esto. Vamos a transitar, como les decía, ¿no? De este periodo de intervención sobre la piedra a ya un nivel de intervención, diría yo, más sofisticado, más complejo inclusive. Ya vamos a empezar a ver cosas en términos de configuración de los espacios mucho más sofisticados e inclusive mucho más funcionales para las épocas. Pero no hay que perder de vista esta transición fundamental, este paso, como dice aquí, entre personas, seres humanos o civilizaciones antiguas que eran nómadas y que solo vivían a partir de recolectar lo que caía de los árboles y de ir ahí cazando animales hasta que se los acababan y entonces tenían que ir a otro lado, ¿no? Que esa era la forma dominante en el primer periodo, a una vida que se vuelve más sedentaria, ¿no? Que se centra ya en estar en un espacio durante un periodo más largo y que precisamente da esta posibilidad de desarrollar otro tipo de técnicas o de intervenciones, se le quiere llamar, sobre la naturaleza, particularmente la agricultura y el pastoreo de animales, ¿no? Antes de la crianza de animales, el pastoreo, ¿no? Que es el primer gran desarrollo o paso hacia ese nivel de dominio, diríamos, de los animales. Aquí como bien recupera, las sequías e inundaciones dificultaron muchísimo, ¿no? el establecimiento de estas comunidades y entonces vamos a encontrar como en Stonehenge, ¿no? Que una de las preguntas de Stonehenge es, bueno, ¿quiénes construyen eso, pero también por qué lo dejan? ¿No? O sea, ¿por qué la civilización que habitaba en ese espacio se va? Y entonces una de las interpretaciones más tradicionales o más, pues podríamos decir, creíbles en la actualidad, pues es que hubo una transformación del clima. No, hubo cambios climáticos en esta región y por lo tanto las civilizaciones tuvieron que irse. Ocurre algo muy similar aquí en Mesoamérica con la famosa civilización tolteca, ¿no? Que los toltecas, la misma idea de tolteca es todo un tema de discusión. Y bueno, para quienes viven en Tlalpan, sabrán que ahí en Tlalpan, cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cerca de la UNAM, desde luego, pues está es tremendo basamento Cuicuilco, que es considerado, pues, uno de los basamentos más antiguos pertenecientes a esta civilización, a la civilización tolteca, ¿no? Y que tanto en este espacio como en Teotihuacán, que sería el otro lugar más antiguo, ¿no? De los más antiguos, Teotihuacán, por eso se llama Teotihuacán, porque era como el lugar donde habitaban los dioses, ¿no? Y cuando las civilizaciones posteriores a los toltecas llegaron, ya existía Teotihuacán y ya existía Cuicuilco, ¿no? Entonces eran los dos espacios primigenios. La pregunta siempre sobre estas primeras civilizaciones, ¿no? Las que anteceden a las civilizaciones más comunes, más populares, más conocidas, es qué les hizo desaparecer, ¿no? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué emigraron? Y las respuestas casi siempre van sobre el clima, ¿no? Lo mismo que nos está pasando un poquito acá, ¿no? Que el clima está modificándose en la actualidad y eso va a generar muchísimas transiciones. Se pueden ver ahorita, se está radicalizando, se está volviendo más visual, pero está radicalizando más el problema de la migración, ¿no? Como que ya empiezan a haber movimientos migratorios que antes no se veían. O sea, quizás existían, pero no se veían y ahora ya son más visibles los movimientos migratorios. Se vuelve más evidente esta necesidad de transitar por los territorios y tiene mucho que ver, desde luego, con las necesidades económicas,
pero también con los cambios climáticos, ¿no? O sea, el cambio climático genera modificaciones en todas las estructuras, particularmente las estructuras económicas y las estructuras de vivienda. Entonces, hay una relación directa y para estas civilizaciones va a pasar lo mismo, ¿no? Si hay una sequía o si hay una inundación, pues tanto la sequía como la inundación echan a perder todo lo que uno puede hacer en términos de cultivo, de agricultura y de establecimiento, y entonces te tienes que mover otra vez, ¿no? Tienes que volverte a mover hacia otro espacio, y por eso encontramos que las primeras, ¿no? Estas primeras espacios, intervenciones que podríamos llamar artísticas, pues están repartidas por distintas regiones, ¿no? Tiene que ver mucho con el cambio climático. ¿Qué es algo que ya se empieza a detectar en este periodo, ¿no? De transición neolítica? Bueno, que se empieza a aprender, diríamos, por ahí, ¿no? O sea, ante estas modificaciones climáticas y estas transiciones climáticas a partir de esta pérdida de hielo que hay en Europa, comienzan a aprender las civilizaciones primarias, primitivas, a gestionar suministros, ¿no? Eso es algo bien importante, ¿no? Empezar digamos, si tengo un extra de alimento, si tengo un extra de agua, pues comenzar a administrarlo, a guardar para lo que venga en futuro. No comérmelo todo, ¿no? Igual no lo necesito en este momento y empiezo a administrarlo, particularmente el agua. Acuérdense que el agua siempre ha sido un tema para todas las civilizaciones, ¿no? Y esta especie de administración de recursos, esta necesidad de administración de recursos, pues generan la necesidad también de generar espacios, intervenir espacios donde se puedan cuidar y preservar estos recursos, ¿no? Entonces, en gran medida lo que vamos a ver a partir de ahorita está muy direccionado, tiene que ver mucho con la necesidad de crear espacios, de intervenir espacios en términos arquitectónicos, ¿no? Vamos a centrarnos hoy, el día de hoy, en una gran medida en la arquitectura, pero también va a empezar a surgir la necesidad de desarrollar un lenguaje escrito, ¿no? En este mismo periodo va a comenzar a surgir la posibilidad de intervenir las piedras, por ejemplo, pero ya no solo para hacer trazos, sino para comenzar a generar patrones, ¿no? Y de estos patrones de repetición que ya estaban presentes, por ejemplo, en Stonehenge, de estos patrones de repetición van a empezar a surgir también, por ejemplo, las primeras configuraciones abstractas geométricas, ¿no? Aquí en este periodo ya vamos a empezar a hablar también de formas geométricas, y después los primeros cálculos, ¿no? Aquí ya empieza también a surgir el cálculo. Acuérdense que el cálculo, para que exista, necesita de un lenguaje escrito. Casi siempre el cálculo necesita de un tipo de lenguaje escrito o gráfico para que se pueda desarrollar, y entonces la intervención sobre las piedras, el juego con los patrones de repetición en el espacio y en el tiempo van a dar pie al desarrollo de las primeras configuraciones geométricas y matemáticas, ¿no? El cálculo. En este periodo y en esta región se empieza a volver más evidente la relación entre los rituales agrícolas, es decir, ya hay una conciencia de intervenir la tierra para producir alimento, y comienza a volverse más presente, ¿no? A volverse más clara la necesidad de celebrar lo que llamaríamos rituales sobre el nacimiento, muerte y renacimiento, ¿no? Esos son tres categorías o tres elementos que van a ser muy repetitivos durante estos primeros periodos, particularmente en Oriente Próximo, ¿no? Y empiezan ya a surgir, desde luego, la necesidad de dotar de esta especie de significación que les decía, esta especie de lógica interpretativa sobre el funcionamiento, en este caso, de los espacios agrícolas, ¿no? Entender o buscar entender y darle una lógica de entendimiento a los que llamaríamos hoy procesos naturales, ¿no? Cómo nacen los seres humanos, por ejemplo, y cómo nacen las frutas, el maíz o el arroz, ¿no? El trigo, particularmente el trigo, ¿no? Que va a ser muy importante en estos periodos de desarrollo, cómo nace la planta y cómo la planta pues llega a un estado de madurez, se va y después vuelve a regresar. Noten cómo la idea
de la que hablábamos la sesión pasada, esta idea de que las personas no mueren, sino que como que mueren, pero en algún momento podrían regresar. La idea de la vida más allá de la muerte, que es la raíz de la religión, de la mayoría de las religiones. Para eso inventamos la religión, ¿no? De alguna forma inventamos la religión para darle sentido y significación a ese fenómeno y a ese hecho. Está muy presente en la naturaleza. Es decir, es como una especie de abstracción. Si uno se pregunta, oye, ¿a quién se le ocurrió que las personas morían y regresaban de la muerte? Pues no es una ocurrencia, así en términos de a mí se me ocurrió un día, sino es algo que si tú ves la naturaleza, percibes la naturaleza, te hace creer que eso es lo que ocurre, ¿no? Porque las plantas, las flores nacen, llegan a un esplendor y después desaparecen. Pero si tú te quedas viendo ahí, pasa el tiempo y vuelven a surgir. Y esa parece que es la raíz, es una de las raíces primigenias, precisamente de esto que llamaríamos la vida después de la muerte. Es decir, si somos animales naturales, ¿no? Si somos parte de esta naturaleza en la que habitamos, y esa es una lógica que yo puedo observar primero y luego representar, pues parecería lo más racional inclusive, ¿no? En términos de entendimiento, ¿no? La lógica que construye estos rituales y la presencia de estos rituales agrícolas está muy relacionado precisamente con los rituales que veíamos antes, ¿no? Que eran rituales fúnebres. Entonces, por eso había esta preocupación tan fuerte de mantener los cuerpos en ciertos espacios y de que cuando el muerto regresara, por ejemplo, si es que pasaba, pues tuviera sus cosas, ¿no? O sea, tuviera sus cosas para que se reconociera, precisamente. Entonces los enterraban con mensajes o las enterraban con sus objetos, ¿no? Con ciertos objetos. Y cuando uno descubría, y los acomodaba en una cierta forma. Ya habíamos hablado esto de la forma, ¿no? La forma que es como nacen los fetos, ¿no? Esta especie de posición fetal, que también ya habla de un nivel de observación al momento en el que nacen los bebés y se acomodan. Digo, no es que pudieran ver el vientre de una mujer, irreal, pero supongo que podían ver al bebé ya cuando nacía y ver cómo se acomodaba, y más o menos como ellos veían que los bebés se acomodaban a los cuerpos, bajo esta creencia natural, diría yo, inclusive, ¿no? Natural, de que las plantas y los vegetales y los cereales nacen, llegan a una especie de esplendor, mueren y después renacen. Noten esa sofisticación en la forma en la que el ritual va dotando de sentido a el discurso mismo del ser humano, y esto de lo que hablo, ¿no? De la función simbólica del arte, la necesidad de no solo percibir lo que pasa, sino darle una lógica, un sentido, inclusive un entendimiento en algún momento. Y para eso el arte es fundamental, ¿no? Para dotar de significación a estos procesos a partir, desde luego, de lo que se está intuyendo, se está observando y abstrayendo. Entonces, bueno, los rituales agrícolas muy relacionados precisamente con esta visión. Vamos a encontrar una gran vinculación entre lo agrícola y la fertilidad. Ahorita, en la actualidad, ya nos resulta como rarísimo, ¿no? Es como, oye, ¿por qué tiene que ver la fertilidad con lo agrícola, no? Lo agrícola no tiene nada que ver con la fertilidad, inclusive no tiene nada que ver con la procreación, nada. Pero en estos periodos era muy lógico, esa era la lógica que dominaba a estas civilizaciones, porque es lo que veían precisamente, ¿no? Veían que había esta especie de proceso que podemos llamar natural y necesario, donde las estaciones del año se repiten, el sol nace y muere, la luna nace y desaparece a veces, este tipo de ciclicidad, ¿no? La condición cíclica de las estaciones del año, que ya empieza a presentar un cierto equilibrio. No es que sea equilibrada, pero empieza a presentar un cierto equilibrio ya. Dice, la arquitectura neolítica refleja conceptos cada vez más elaborados de espacios sagrados en los edificios religiosos que simbolizan el mundo cósmico de los dioses, ¿no? Entonces, la arquitectura que vamos a empezar a encontrar en estos periodos ya está más vinculada con lo que podrían ser los primeros dioses
y diosas, ¿no? Porque hay que decir que pareciera que al inicio de todo, sobre todo en Oriente Próximo, la primera deidad es una mujer. Y después, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan, no? La primera deidad, la primera representación, perdón, intervención sobre piedra es de una mujer y tiene que ver con la fertilidad, ¿no? Precisamente esta conexión de la fertilidad, la importancia de la fertilidad. Y la primera diosa, en sentido estricto, en la tradición occidental, particularmente en el Oriente Próximo, es una mujer también. Entonces, primero eran diosas mujer, y eso debería de llevarnos también a preguntarnos qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en las civilizaciones? Si en los orígenes de las culturas, pues de estas culturas que estamos viendo, prehistóricas, las primeras deidades eran mujeres. Algo ocurrió que hizo que después desaparecieran esas deidades, fueran suprimidas absolutamente, y empezaran a existir solo deidades masculinas como deidades fundamentales, ¿no? Hay una especie de contradicción en eso también. Ok, Jericó. Jericó es el asentamiento en términos de arquitectura, ¿no? En términos de espacio, de este periodo neolítico situado en Occidente Próximo, Occidente cercano, y es uno de los espacios, ¿no?, más interesantes por lo que se encuentra ahí, ¿no? Por lo que se encontró ahí en estas murallas de Jericó, particularmente por el tipo de tratamiento y de desarrollo de tratamiento que se va a dar ya sobre la piedra, ¿no? O sea, digamos que Jericó es considerada como una de las ciudades, de las primeras ciudades, prototipo de ciudades más antiguas en términos de lo que hoy entendemos por una ciudad. Inclusive algunos hablan de no solo de ciudad, sino de urbe, la misma idea del urbanismo, ¿no? Estas configuraciones de espacios, ya de asentamientos, espacios donde habitan comunidades, poblaciones, ¿no? Y comienza a hacerse cada vez más evidente la intervención sobre diversos materiales, no solo sobre la piedra, sino que ya se empiezan a explorar otros materiales, como el adobe, por ejemplo, ¿no? Todavía hay casas de adobe acá en México, todavía sigue siendo un elemento de construcción de vivienda, y la intervención, sobre todo, de tipo formal, diríamos, las formas que empiezan a adquirir estos espacios. No se me han preguntado, pero bueno, si yo voy a construir una casa, ¿qué forma va a tener esa casa? ¿No? ¿Cómo va a estar distribuida? Este tipo de problemáticas que quizás le competen a los arquitectos o a algunos ingenieros, de elementos de distribución, planificación, porque tiene que haber un tipo de planificación sobre el espacio, pensando en que el espacio sea funcional, ¿no? Funcional, desde luego, para lo que se está construyendo. Muchas de estas construcciones que vamos a ver el día de hoy, pues siguen sirviendo en un primer momento como tumbas, ¿no? E insisto en eso, ¿no? La necesidad de construir espacios que de alguna forma mantuvieran el mayor tiempo posible en conservación a los cuerpos de los muertos, pensando, considerando que en algún momento podrían regresar. Pero en Jericó va a surgir también algo muy interesante, muy curioso, que es la intervención. Quizás les va a parecer un poco raro, ¿no? Y un poco fuerte, pero la intervención sobre los cuerpos, particularmente sobre los cráneos. Los cráneos de Jericó son los elementos, podríamos decir, artísticos, si se le quiere, dentro de esta perspectiva simbólica de la que hablo, como una especie de intervención sobre el cráneo, más famosos, ¿no?, de esta región y de este periodo. Tomaban los cráneos y los intervenían para darles significación, ¿no? Para darle una significación. Pero desde luego, cuando les digo tomar un cráneo y darle una representatividad, una significación al cráneo, ya implica un montón de cosas. Para empezar, pues que cuando el muerto estaba ahí ya y no se movía, lo que hacían era decapitarlos, por ejemplo. Y después de decapitarlos, pues extraían, ¿no?, quitaban toda la piel, se quedaban con el cráneo y a ese cráneo lo intervenían
para darle durabilidad, ¿no? Para darle, digo, eran intervenciones simbólicas, pero también eran intervenciones que buscaban darle una cierta, preservar de alguna forma el cráneo. O sea, hay una fascinación particular en este periodo en Jericó sobre los cráneos, ¿no? Y los cráneos que se encontraron precisamente en esta región, pues sirven como uno de los elementos de reconfiguración y de reconstrucción de lo que pues es precisamente la evolución de estas civilizaciones en esta región, aunque claramente, considero yo, se ve que ya estamos en otro lado, ¿no? O sea, ya las prácticas comienzan a modificarse tanto que te das cuenta de que ya no es la misma civilización y ya no son las mismas prácticas. Ya este tipo de prácticas ya pertenecen, diría yo, hasta una metafísica distinta. Es una metafísica diferente, la metafísica del cercano Oriente, que apunta más hacia Medio Oriente, ¿no? O sea, que es esta región que apunta más hacia el Medio Oriente. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente estos cráneos para que los conozcan y vean cómo eran las intervenciones. El cráneo de Jericó. Por Iván Orechávez, 25 de abril de 2020, @Real-Biopolítica. El cráneo de Jericó es el nombre con que le conoce a una de las 7 osamentas proveniente del Neolítico encontrada en 1953 en esta zona de Palestina conocida como Cisjordania. Está fechada entre el -8200 y el -7500 a.C. y se encuentra actualmente custodiado en el British Museum o Museo Británico. En Jericó se encontraron 9 cráneos ordenados en 3 filas de 3, con la cara orientada al oeste, donde muere el sol, y 8 cráneos colocados en círculo mirando hacia el centro. El motivo por el cual este cráneo pudo mantenerse en buena conservación hasta nuestros días es que se encontraba totalmente enyesado en su interior. Y esto a su vez responde a un rito funerario propio de esta época. Primero extirpaban el cráneo de la persona fallecida, es decir, decapitaban al muerto, después se deshacían de los tejidos blandos hasta solo quedarse con la parte ósea. Una vez con el cráneo se procedía a rellenarlo con tierra a través de un agujero que se horadaba en su parte posterior hasta dejarlo compacto. Después con yeso se moldeaba exteriormente el rostro del difunto dándole forma a las orejas, pómulos y nariz. Esta capa de yeso se engalanaba con capas de pinturas y por último las cavidades oculares se ornamentaban con 2 cáscaras de conchas marinas. Ya producido este cráneo fúnebre se le asignaba un lugar al lado de los demás cráneos ya enterrados con anterioridad, mientras que su cuerpo se inhumaba en el hogar familiar. Este es uno de los ritos funerarios más antiguos registrado en la historia del hombre. Este hombre de la era neolítica murió siendo adulto con más de 40 años de edad y es probable que haya tenido una posición social de importancia junto a sus compañeros fúnebres. El motivo de la selección de los cadáveres para ser objetos de este rito es una hipótesis, como también el motivo de que exista una selección de cadáveres. La curadora del Museo Británico, Alexandra Fletcher, nos señala que puede haber sido algo que estos individuos lograron en vida, lo que llevó a ser recordados después de su muerte. No podemos decir exactamente por qué su cráneo, o los otros que fueron enterrados a su lado, fueron elegidos para ser enyesados. Estos cráneos encontrados en la misma sepultura tienen en común la falta de molares segundos y terceros, lo que puede ser un rasgo hereditario. En base al cráneo se ha reconstruido el rostro de este habitante del Neolítico. Para ello se ha usado una técnica llamada microtomografía. Han usado tecnología de rayos X y un programa de imágenes en 3D, gracias a lo cual se pudo ver que se fracturó su nariz estando en vida, pues se nota la cicatrización de esta rotura. Pero lo más notorio es que su cabeza está ligeramente alargada. Se dice que esto tuvo lugar en su infancia partiendo del supuesto de que no existen humanos con la cabeza alargada naturalmente. Pero científicamente no veo motivo para conjeturar el hecho de que esta raza de hombres de cabeza larga no tenga por qué existir basándome en el hecho de que hoy día los hombres no tienen esa peculiar forma capital. Es equivalente a decir hace un siglo que no existen los hombres negros de ojos azules y de rasgos occidentales. Eso hasta que la biotecnología genética demostró que esta cepa sí existía y las investigaciones posteriores nos demostraron que esta cepa fue. Lo dejamos hasta ahí porque está medio cansadito este videito. Pero bueno, me interesaba mucho que vieran las fotos de estas intervenciones sobre los cráneos y platicar un poquito también sobre las hipótesis, ¿no? Porque, digo, hay una diversidad ahí, en términos interpretativos caben muchas cosas, pero esta característica particular que tiene la intervención sobre los cráneos, que hace que se alarguen,
¿no? O sea, hay una intervención sobre el cráneo. Muchos de los estudios han demostrado en estos cráneos de Jericó que la gente no estaba muerta. Entonces nos hace creer que parecía que estaban muertos o que es un tipo de sacrificio. O sea, no sabemos si eran personas muertas que le estaban interviniendo para conservarlas de alguna manera, o más bien eran personas que estaban siendo sacrificadas. Todavía hay mucha discusión sobre eso, porque hasta ahorita la idea de sacrificio no había aparecido de forma tan clara, ¿no? O sea, no teníamos indicios de civilizaciones que sacrificaran a poblaciones. Pero bueno, lo que es muy interesante en términos formales es la intervención sobre el cráneo, es decir, tomar el cráneo como una pieza y hacer una intervención a partir de materiales para dotar de una forma particular, deformar, diríamos, el cráneo, ¿no? La razón por la que se deforma el cráneo. Y la forma de este cráneo, que tiene que ver mucho inclusive con la imagen misma que tenemos de los extraterrestres, no sé si hayan notado que los extraterrestres se caracterizan tradicionalmente por la deformación de la cabeza, la deformación del cráneo, que es algo muy antiguo y que solo existe en términos reales un ser que cuando nace tiene esa deformación, el ser humano. O sea, los niños nacen precisamente con este cráneo que podríamos denominar deforme y que con el paso del desarrollo y del crecimiento toma una forma particular, ¿no? O sea, se aforma, diríamos, a cómo es el cráneo ya maduro y cómo es el cráneo ya en la vejez. Entonces, una de las hipótesis es que precisamente se habían dado cuenta de que los niños tenían un cráneo distinto a los adultos. Y entonces que si intervenían el cráneo, pues quizás estaban como haciendo una especie de modificación post-mortem para traer de vuelta al muerto. Esa es una de las vetas explicativas precisamente de esta intervención. Digo, no todos están de acuerdo con esa hipótesis, pero al final todas son hipótesis sobre por qué intervenían en Jericó los cráneos y cuál era el objetivo precisamente de esta intervención en términos de esto que estamos hablando, ¿no? De que ya existía una gran tradición de construir espacios fúnebres y de colocar en estos espacios fúnebres a los cuerpos de los difuntos, solo que aquí pues cortaban las cabezas y colocaban las cabezas en una dirección particular también, ¿no? Que estaban viendo al sol, muy parecida a la dirección que tiene también las piedras en Stonehenge, ¿no? Esta relación con el sol, la acomodo de las piedras en la cultura celta, druida. Ok, acá en México tenemos también un fenómeno muy particular, no igual, desde luego, pero muy particular, una relación muy particular con los cráneos, ¿no? Ahí sí sabemos que son sacrificios humanos y que el cráneo, bueno, se han encontrado cráneos en un montón de lugares, ¿no? Cenotes o diversas excavaciones, pero la más particular serán los famosos zompantlis, ¿no? Que el zompantli, bueno, es todo un tema, fue una de los objetos, elementos que más dio miedo a los españoles cuando llegaron a nuestra región, porque pues en realidad da mucho miedo. Y en la Ciudad de México, precisamente donde está el Templo Mayor, pues se está trabajando todavía en la actualidad sobre uno de los zompantlis más impresionantes, ¿no? Es ¿no? Que se encontró debajo de un edificio que está pegadito ahí junto al Templo Mayor, en la parte más oculta, un zompantli enorme, ¿no? Completamente. Bueno, este es de Tenochtitlán, creo. Bueno, es muy parecido a este, porque este está por fuera. Y que todavía se está excavando, al parecer es el zompantli más grande, ¿no? Que es un zompantli, pues es esta colección de cráneos que estamos viendo acá, ¿no? Esta configuración y construcción de cráneos, que al parecer cuando llegaron los españoles aquí a México, el que encontraron no estaba en Tenochtitlán, porque ese, insisto, está abajo, ese está escondido en el centro de México, sino uno que estaba por Zumpango. No sé si alguien conozca Zumpango, pero bueno, Zumpango está en el Estado de México y precisamente el nombre de Zumpango viene de Zompantli, ¿no? Porque ahí había un zompantli que fue el que vieron los españoles y que fue así como, ¿qué onda con estos, no? ¿Por qué tienen ahí cráneos colocados
como en una especie de altar, que a veces parece, el Zompantli a veces parece un altar, tipo de altar, pero también a veces parece una especie de puerta, ¿no? Hay esos dos tipos de tratamiento. Unas que son como cráneos que están instalados dentro de la configuración del espacio, pues, donde se desarrolla algún ritual, pero también el Zompantli a veces es como una especie de puerta, ¿no? Y esa puerta precisamente generaba una especie de, como bien dice aquí Griselda, ¿no? Como una especie de precaución, ¿no? Hacia el espacio, ¿no? Entonces hay dos variantes, por lo menos de Zompantlis, las que están en espacios resguardados, ocultos, que se cree que eran más bien para rituales, como en los cenotes, ¿no? Los cenotes no sean Zompantlis, pero hay varios cenotes en Oaxaca, por lo menos sé, que tienen en el interior, ¿no? Así en el fondo, como Zompantlis, pero más bien es porque se arrojaban ahí pues personas que eran sacrificadas y al final quedaban nada más como los cráneos, ¿no? Y todavía una serie de hipótesis ahí de qué onda con estos cenotes que tienen como pues muchos cráneos ahí colocados en un tipo de ritual que tiene que ver precisamente con el sacrificio a la tierra, el sacrificio al agua para la continuación de los ciclos de vida, ¿no? No es que fueran malos y sanguinarios, era más bien que tenía una lógica, la lógica precisamente de la cultura. Y de esta forma pasa lo mismo acá, ¿no? Con Jericó, la idea de que hay una lógica muy particular de colocar a estos cráneos seleccionados, que ese ya es un dato muy interesante, son cráneos que están siendo seleccionados, no le pasaba a todas las personas, le pasaba solo a ciertos individuos, por lo menos en la información que tenemos, y que están intervenidos de alguna manera muy particular para ver directamente hacia el astro Sol, buscando que quizás por la semejanza de forma, eso también podría ser, ¿no? Darle una forma como la del Sol, entonces intervenir el cráneo porque se vuelva más redondo, que no pasaba, se veían como alargados, pero intervenir el cráneo para darle otro tipo de configuración y direccionarlo hacia el Sol. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá el día de hoy con esto de Jericó. Todavía nos falta un buen tramo, pero bueno, ya vamos a llegar a la siguiente sesión, ya empezamos con Mesopotamia. Entonces, si van surgiendo dudas, comentarios, cualquier cosa, ya saben, pueden compartirlos por nuestro Classroom, y si no, pues la siguiente sesión ya me van platicando más o menos cómo va todo, ¿no? Si pueden, revisen lecturas y yo les comparto al ratito me conseguí un libro por ahí más o menos en español sobre historia del arte. No me gusta tanto, pero bueno, creo que les puede servir a ustedes de base. Entonces se los voy a compartir al ratito en el Classroom para que tengan el manual en inglés, pero también el otro libro en español, quien quiera leer en español. Y me busco una lectura como de introducción a esta parte que hablábamos hoy de la función simbólica del arte para que también puedan irlo revisando. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profesor. Vientos. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense un montón y estamos en contacto. Igualmente, hasta luego.